presentamos el programa Cuenta Conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta Conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Buenas, Dios les bendiga. Bienvenido a su programa Cuenta Conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Mi nombre es Rocío González y está conmigo mi compañera. Hola, Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Romino Mana y como siempre un gran placer para mí compartir la palabra de Dios el día de hoy. Amén. Y les recordamos que nos puede seguir y puede ayudarnos a predicar esta palabra a través de las redes sociales. Puedes seguirnos en Roku TV, en Fire TV y también a través de la web www.radiocristolapiedraangular.org. Y también nuestra página de Cuenta Conmigo lo compartimos y usted lo puede ver las 24 horas del día. A través de Facebook está Cuenta Conmigo. Sí, amén. Así que bueno, vamos a hablar hoy un tema de algo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que estoy observando, y es que mucha gente no es feliz porque tiene algún problema. ¿Y cuál es ese problema? ¿Hay alguna atadura? ¿Hay algo de esclavitud? Y no precisamente a las cosas buenas atadas al pasado, al pecado. Entonces hoy estaremos hablando pues de un tema muy edificante para nuestras almas y para recibir una vez más la ayuda del Señor, y el tema se llama En Él somos libres. Amén. Somos libres. Así es. Bueno, vamos a leer entonces en San Juan capítulo 8 del 34 al 36. La hermana lo va a leer. Vamos a leer y la palabra de Dios dice así. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y mira ahí atrás en el verso 32 dice que si conocemos la verdad, que la verdad es la palabra de Dios, Él también nos va a hacer libres. Amén, amén. Yo estaba viendo el poder que hay en la sangre de Jesús cuando Él murió en esa cruz, cuando Él derramó su sangre. Él lo hizo por amor a nosotros, murió, resucitó, pero su motivo o su objetivo fue hacernos libres. Amén. Porque por causa del pecado que cometieron Adán y Eva ya, pues el hombre vino a ser esclavo del Satanás. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de qué significa ser libre. Bueno, ser libre es lo que Dios nos dio, libre albedrío, que yo puedo hacer lo que yo quiera, que yo no tengo que moverme para allá y pedir permiso. Tengo yo esa capacidad de hacer lo que yo pueda libremente, siempre y cuando, ¿verdad?, estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy hablando en términos espirituales. Soy libre porque Él murió por mí, Él me libertó y tengo esa capacidad. Y lo primero que vamos a hablar es, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo? Bueno, punto número 1, para hacernos libres del pecado espiritual, porque la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que Jesús nos hizo libres del pecado. Ya ahora, ya no vivo yo, ahora vive Cristo. Cristo vive en mí. Ya yo no puedo pecar deliberadamente como antes. Y es que antes también, cuando no teníamos el Espíritu Santo, hermana Romina, pecábamos y la conciencia no nos decía nada. Así es. Pero ahora con la ayuda del Espíritu Santo nos redarguye. Es ahí la diferencia, porque antes pecábamos y no mirábamos el error, no sentíamos nada. Era cómodo. Sí. Era normal, como se le llama en el mundo, normal. Y lamentablemente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que la libertad que Él vino a darnos fue hacernos libres del pecado espiritual y de la muerte. Y a través de Jesús, cuando yo lo reconozco, me arrepiento. Amén. Y pido perdón a Dios, por gracia, Él me hace libre. Yo no tenía que hacer nada. Él ya pagó por mí. Eso como cuando tú vas a la corte y tienes una multa porque te comiste la luz roja y cuando llegas a pagar el juez te acusa, pero el abogado dice, no, ella ya pagó su multa.
Dios pagó por nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Es que es hermoso, hermana Rocío, saber que en ese momento que creemos en Cristo, que le reconocemos como nuestro Salvador, Él inmediatamente con su gracia, el Espíritu Santo nos da arrepentimiento. Ahí entendemos que sí hemos actuado deliberadamente, que sí hemos hecho cosas malas ante los ojos de Dios, pero tiene que llegar ese momento de gracia del Señor donde nosotros como alma, en parte debemos decirlo, sabemos que el Señor nos llama, Amén. pero es una decisión también aceptarlo, arrepentirnos y seguir su camino. Amén. Y bueno, como Cristo nos vino a ser libre de esa esclavitud donde el enemigo hacía con nosotros, nos tenía como marionetas, para allá y para acá nos movía y nos decía haga esto, haga lo otro, y lo hacíamos sin temor a Dios, ¿verdad? Pero sabíamos que estábamos muertos espiritualmente. Él vino a hacernos libres del pecado original. ¿Por qué original? Porque bueno, usted, yo no sé si ha visto un bebé haciendo daño. Yo lo he visto. Un bebé de 2 años que uno dice, pero ¿cómo tan bebé se le metió esa malicia? Es porque ya viene trayendo el pecado hereditario. Yo fui maestra de pre-kinder y había una bebé que tenía 2 añitos y medio. Y esa bandidilla, porque así le digo yo, resulta que le hacía el círculo para darle la historia y ponían una sillita, pero ella se quedó viendo a su amiguita, oye qué malosa, de 2 años y medio, y vino y cuando se iba a sentar le jaló la silla. Y después se reía de ver llorando a su amiga. Y yo no lo podía creer, cómo una bebé tan pequeña podía tener eso en su mente. Pero es que nosotros venimos heredando pecado original de Adán y de Eva. Y Dios vino a libertarnos de eso. Ahora ya nosotros en Cristo, si nos arrepentimos, somos libres de esas cosas que antes hacíamos y que creíamos que estábamos bien, ¿verdad? Así es. Romina, entonces Gálatas 5:1 nos da una receta de cómo es eso de que yo soy libre. Y vamos a leer la palabra de Dios y lo encontramos en Gálatas 5 en el versículo 1. Y dice así, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Firmes en la libertad. Aquí hay una palabra muy importante. Nos habla de estar firmes para recibir esa libertad que solamente Cristo nos puede dar. Es una libertad en Cristo y es no vivir en pecado. Al encontrar a Cristo creemos en Él. Él nos liberta de esa esclavitud del pecado en la cual nos encontrábamos antes. Amén. Es una esclavitud de muerte, pero debemos estar firmes nuevamente en la fe. Amén. Y esto implica permanecer firmes en la obediencia, en estudiar la palabra de Dios. Amén. Y estudiarla, obedecerla y aplicarla en todas las circunstancias de nuestras vidas. Al iniciar aquí el versículo, la palabra firme es la que debemos resaltar en este momento, porque esa firmeza que tu corazón y mi corazón de amar a Cristo es la que nos hace libre. Amén. Nos habla de firmeza, o sea que no debemos estar para atrás y para adelante. Hoy lo amamos, no movernos mañana, de ahí. mañana no lo amamos. Hoy le somos obedientes, mañana no le somos obedientes. Cuando hablamos de firme, es ese criterio, esa firmeza en nuestro corazón y en nuestra mente que le creemos al Hijo de Dios. Amén. Y que en su muerte, que en su resurrección, Él venció el pecado. Y los que le creemos nos mantenemos firmes Amén. en sus promesas. Qué bonito, Señor. Sí, y firmes en la obediencia también, ¿verdad? Así es. En fidelidad. Es que el estar firme es vivir la palabra de Dios, es vivirla, no solamente decirlo, es vivirla. Ese es, como decir, el punto central de lo que es amar al Señor, lo que es estar firme. Es tratar de vivir en la santidad a la cual Él nos ha llamado. Es estar firmes en la oración, porque ahí podemos hablar con el Señor, decirle, contarle nuestras emociones, nuestras inquietudes y por supuesto las debilidades que podemos estar, ¿verdad?, viviendo, se la presentamos y ahí buscamos cada día estar
más junto al Señor en comunión Amén. a través de esta oración. Y esto viene siendo así como cuando Dios dio orden a Moisés de hacer el tabernáculo y el lugar santísimo, ¿verdad? Nadie podía entrar ahí porque estaba lleno de pecado y el que entrara podía morir. Así es. Pero Él nos hizo libres, que rompió, rasgó el velo y ahora tú y yo podemos entrar confiadamente a su presencia, porque Él es santo y Él no acepta pecado. Por lo tanto, cuando yo estoy firme creyendo en esto, yo me mantengo firme creyendo y en obediencia trato de vivir una vida en santidad y vivir la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que vivamos. Y el amor de Dios es tan grande, Rocío, que no nos obliga. No. No nos obliga, por eso es una decisión. Seguir a Cristo, amar a Cristo, creerle, porque también nos dice que en medio de esas dificultades o en medio de las debilidades debemos permanecer fieles, debemos permanecer alegres. Amén. Sí, y eso es parte de la firmeza, permanecer gozosos en medio de las dificultades porque creemos que Él tiene la solución. Amén. Entonces esto se trata de fe y de creer, como que yo te tenga amarrada con una cadena y de pronto yo digo, ya, aquí vengo a abrirte la cadena, vete, haz lo que tú quieras, pero ahorita vamos a hablar, no es así lo que yo quiera, que yo quiera. Soy libre en Cristo Jesús del pecado y como decía la hermana, no importa lo que yo esté pasando, tengo que mantenerme fiel delante de Dios. Y en 1 Corintios, versos 6, 12, ahí es lo que yo quería llegar, porque la gente confunde, como decía, Libertad. No, mi abuela decía, la gente confunde la gordura con hinchazón. Era un dicho de los abuelitos. Y es que no, el hecho de que Dios nos hizo libres no significa libertinaje. Eso es muy importante. No. Y voy a leer el verso 12 donde dice, en el capítulo 6, dice el verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar ninguna. Léeme la versión que tú tienes. Vamos a leer en la versión NBI, la nueva versión internacional, y dice así: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Tremendo, ¿Sí? ¿verdad? Hay que ser muy sabios, hermana Rocío, hay que ser muy inteligente espiritualmente. Yo, leyendo aquí, yo diría, yo en mi comunión con Cristo y el tratar de hacerlo bien, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Yo me preguntaría, ¿a Jesucristo le gustaría que yo hiciera esto? ¿Él lo haría? Porque es muy fácil confundir la libertad con libertinaje. Sí, amén. Entonces, para yo llegar a ese punto crucial, yo diría, ¿Jesucristo lo haría? Ajá. Y Pablo aquí lo que está explicando es que los hijos de Dios, ¿verdad? Los que han nacido de nuevo, somos libres de pecado, de muerte, pero no tengo yo la excusa para hacer lo que yo quiera, ¿ok? Porque no voy a hacer ahora, porque soy libre, lo que yo quiera, y yo tengo que pensar que todo lo que yo haga tiene que agradar a Dios, como decía la hermana Romina. Esto que estoy haciendo le agrada al Señor. Debo de tener mucho cuidado de no usar mi libertad como libertinaje, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que ahora yo soy libre, yo voy a unirme sexualmente con quien yo quiera, porque soy libre. No, señor. La Biblia dice que no hagamos yugo desigual. La Biblia nos dice que los fornicarios no van a entrar en el reino de los cielos. Así es. Entonces, eso a mí no me conviene. Por lo tanto, tengo de huir de ese pecado porque yo no quiero ni ser afectado yo ni los que están a mi alrededor. Así es. Porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. El pastor hablaba muy bonito en el culto y dijo que lo que le pasa a uno le pasa a todo el pueblo, se afecta a la casa porque somos Así un es. cuerpo. Y los pecados que tú hagas, como en el caso que él hablaba de Acán, guardó el anatema, fue afectado, fueron a la guerra y perdieron sus batallas porque había pecado. Si es que él se refería que no era el pecado de Acán, el pecado de Israel fue lo que Dios le
le respondió a Josué. El pecado de Israel no se refirió solamente a Acán. Y así nos pasa en casa. Si una persona, mamá o papá pecan, están incluidos sus hijos, su familia. Todos, lamentablemente, van a pagar, ¿verdad? Así es. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí, de que si yo todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Entonces yo voy a tener un balance de lo que es libertad y libertinaje. Porque mis acciones, mis intenciones deben ser siempre agradar a Dios y a los demás. Yo no puedo usar mi libertad para hacer lo que a mí me place. Si yo le voy a hacer daño a alguien, yo tengo que identificarme. Si yo soy hijo de Dios, me tengo que parecer a Él. Tiene que correr por mi sangre los genes de Cristo. Y Cristo es amor, ¿verdad? Y Él es todo lo que Él es. Así que yo me tengo que parecer a Él y tengo que vivir una vida moralmente y mentalmente consagrado. Amén. Ahora, el punto número 2 es que también Él nos hizo libre de las aflicciones del mundo y del temor. y del temor. A ver, Romina, explícanos eso. Vamos a leer en el Salmo 34 de 19 y dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. En Cristo no podemos ser esclavos de nuestras decisiones negativas o de nuestras malas decisiones o de las pruebas que estemos O de las pasando. aflicciones, sí. Exacto, Dios nos dio la libertad en medio de las pruebas y dificultades. No podemos vivir siempre derrotados, derribados, atribulados, porque en Él está la esperanza. Amén. Por eso es como decíamos al principio, en medio de las aflicciones debemos estar gozosos, fieles, creyentes en la solución del Señor, que todo lo que permite es para edificar nuestra alma, es para levantarnos y acercarnos a Él. Amén. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, dice así: estamos atribulados, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Los hijos de Dios no pueden caer en la opresión, en las mentiras del enemigo que trae la duda. Amén. Aquí Dios no solamente nos dice que todo va a ser color de rosa, como realmente es nuestro deseo, que todo esté bien, financiera, los hijos, el esposo, el hogar, el trabajo, ese es nuestro deseo. Pero es que el deseo del Señor es edificar nuestra alma. Y a través de esas situaciones que no nos agrada, en esos momentos donde nos podemos sentir así, como dice, tal vez desamparados, tal vez derribados, pero es la mentira del maligno, porque es donde Él nos hizo libre. ¿A quién le vamos a creer? Amén. En la esperanza de la solución que Dios está actuando. Hay que creerle a Dios y a su palabra. A pesar del tiempo, no es cuando nosotros lo queremos, de la solución inmediata de nuestras situaciones, de la sanidad, de la enfermedad. Dios nos levanta, Dios nos edifica. Él permite todo esto, es para confirmar en nosotros la fe, hermana Rocío, Amén. la confianza, la firmeza de nuestro corazón, de esa libertad que Él nos está hablando el día de hoy. Y fíjate que me viene a la mente, ¿verdad? Como humanos vamos a pasar por tribulaciones, por peleas con la pareja, con los hijos. Y yo he experimentado, me pasó en esta semana, que tuve un pequeño roce, ¿verdad? Con un ser que yo quiero y yo esperaba más de esa persona, pero el enemigo es tremendo. Él quiere vernos atribulados, Él quiere vernos derrotados, Él quiere vernos acabados. Y me llevó a un cuarto donde yo me encerré todo el día, Romina, llorando, todo el día. Y de pronto el Espíritu Santo me dijo, ¿qué tú haces aquí? Levántate. Tú no naciste para ser cabeza y no cola. Tú tienes a Cristo que pelea tu batalla. Él es tu ayuda, Él es tu libertador, Él es el único fiel y verdadero. Y mire, es un hilito para que usted pueda caer en depresión. La pérdida de un ser querido duele, pero no, yo voy a llorarlo un día, pero no puedo quedar en depresión años. Dios me hizo libre de eso, yo tengo que salir de ahí y respirar aire y mira el cielo, el infinito. Y yo siempre lo digo, lo acabo de decir en uno de mis prédicas la semana pasada, que cuando yo miro el infinito digo, ¿de
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te confundes dentro de mí si el Señor ha prometido no dejarme en la aflicción? Wow, yo me levanto, Amén. abro ventanas y me Así salgo. es. Yo soy libre de opresión. Yo soy libre de cualquier maquinación del enemigo, porque eso es lo que el enemigo quiere, que nos quedemos ahí Derrotados, y llorando. en Y depresión. aunque usted tenga la razón, usted tiene que salir de ahí, porque usted ha creído al Dios que usted le sirve, Así porque usted es. sabe que Él es su ayudador, que Él te ama aunque nadie te ame. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, quizás tú crees que nadie te ama, pero Dios te ama tanto que dio a su Hijo para que viniera a pagar por ti, para que te hiciera libre de la depresión. Sal de ahí, mujer, de ese cuarto, deja de llorar a tu esposo, a tu hijo, no sé por quién estás llorando, ya Dios te hizo libre, amén. Amén. Así Así es. que Bendito también- sea el Señor. Amén, así es. Y Dios permite que pasemos por ahí para que podamos decir, bueno, si yo salí de aquí, Claro. tú puedes, tú Exacto. puedes. Bien, también Dios nos hizo libres de la opresión de la De deuda. las deudas. La hermana Romina, leamos ahí en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Y bueno, En Segunda de Reyes, en el libro que vamos a leer, y es una de las tantas opresiones. En este momento vamos a hablar de la opresión de las deudas. y que está ocurriendo hoy en día mucha gente Sí. por la inflación. Por la falta de trabajo, la inflación, Por la nuestra mala renta, cabeza. el no organizar bien los gastos, ¿verdad? A veces gastamos de más. Y bueno, pues el Señor pues también abarca, Él dice que Él nos da y nos cubre nuestras necesidades, pero también debemos pedirle al Señor sabiduría para saber cómo manejar nuestras finanzas, sean pequeñitas, sean grandes. Él dice que Él cubre nuestras necesidades y lo demás es añadidura. Sí, amén. Sí, entonces el mensaje que vamos a estar leyendo se encuentra en Segunda de Reyes, en el versículo 4. Y dice así, es la historia de Eliseo. ¿Sí? Comentamos una mujer de los hijos del profeta que clamó a Eliseo diciendo que el esposo de ella le dice a Eliseo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y venían los acreedores para hacerle esa cobranza, pero querían tomar los 2 hijos de ella como parte de pago. Y esclavos, lo querían hacer esclavos. Lo querían esclavizar. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en la casa. Y la sierva le dijo, no tengo ninguna cosa, tengo en casa. Solamente tengo una vasija de aceite. Y Eliseo le respondió, ve y pide para ti, para tus hijos prestados a tus vecinos más vasijas. Y con ese aceite que tienes en la casa, enciérrate con tus hijos y llena esas vasijas. Y cuando estén llenas, Pon una y la pon pones una, aparte. ajá, hasta que se acabaron las vasijas y el aceite dejó de salir, ¿sí? Cuando estuvieron llenas, ella las vendió. Y entonces el aceite se detuvo. Lo tomó el varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y con el resto tú y tus hijos podrán vivir. Podemos hablar que la mujer quedó endeudada con la muerte de su esposo. Y a punto de perder sus hijos. Perder sus lo hijos, más valioso. su casa, y no tenía nada. O sea, es una situación que cualquiera se puede identificar en este momento. Ajá. No precisamente, pues bueno, la situación que puede estar viviendo cualquiera, sea que tenga negocio, no tenga ventas, no tenga clientes, haya perdido su trabajo, salga a buscar trabajo y no lo tenga. El auxilio es nuestro Señor. Él nos da la solución. Sí debemos esperar, debemos creerle que nuestras necesidades humanas están a cargo del Señor. Él lo dice en su palabra. Y es una vez más cómo aplicar esa fe en el Señor, esa libertad de creerle, de decirle, bueno, Señor, tú me dices a mí que todas las necesidades están cubiertas. Pues yo le creo, y a través de esta historia podemos ver que el Señor se sirve hasta de lo que no imaginamos. Él llenó esas vasijas de aceite, podemos decir que las multiplicó. Ella pudo pagar su deuda y impedir pues, que sus hijos se los llevaran como esclavos, porque Amén. es lo que quiere el mal, esclavizarnos de alguna forma con esas Y deudas. atribularla, porque imagínate Claro. perder a sus 2
no solamente ella había perdido a su esposo, no tenía con qué pagar, más agregado a eso quería el mal que perdiera a sus hijos, porque lo que quería era verla derrumbada. Y ese era su futuro, porque Claro. antiguamente los hijos veían por los ancianos. El enemigo le quería quitar toda una vida, todo su futuro, ¿verdad? Así es, pero ella fue obediente con el consejo que le dio el siervo de Dios. Aquí yo puedo ver, Romina, primero que ella fue muy inteligente, supo a dónde ir a buscar ayuda. Fue a buscar lo que todos debemos hacer. Buscar ayuda Buscar en Dios. a Dios, presentarle nuestra situación, confiar. Por eso Él nos habla de firmeza, mantenernos firmes en esos momentos. Porque ¿qué otra opción tenemos? Angustiarnos, llorar, desesperados, ¿qué voy a hacer? Y hasta tomar decisiones indebidas, tomar acciones que están prohibidas. ¿Sí? Entonces, buscar a quien debemos buscar. Y hay así como lo personas, hizo ella, a Romina, un siervo de Dios. que en lugar de ir a buscar a Dios se van a endeudar más. Sí, eso es otro Lamentablemente hay gente que tiene deudas de casa o de carro y entonces voy a hacer otro préstamo para pagar esa deuda, pero entonces se le acumula otra deuda. Pero cuando tú tienes la confianza en Dios, tú te vas a buscar al Señor y a un siervo de Dios que te aconseje. De Dios, no cualquiera, que te dé un consejo sabio. Así es. Y es muy importante, porque si te vas a buscar a un otro acreedor que te sube más los intereses para pagar esa deuda, serás esclavo toda una vida de esa deuda. Sí, y mira, y ahí está disfrazada la situación, porque creen que con endeudarse un poco más y solventar la primera, se acabó el problema. Ajá. No, lamentablemente no. Por eso debemos ser sabios, pedirle sabiduría al Señor, cómo enfrentar esas situaciones, porque de verdad quieren atormentar. Yo creo que todos hemos pasado por esas Claro, situaciones, todos, ¿verdad? todos. Financiera, en que no sabemos qué hacer, las puertas se cierran y se llega el momento en que decimos, bueno, Señor, no sabemos cómo, ayúdanos, y allí sucede el milagro. Por eso entendemos por qué permite el Señor, porque eso es lo que Él quiere, que nos refugiemos en Él, que busquemos su auxilio. Lo que pasa es que humanamente es la última opción que usamos. Sí, amén. Por eso es muy importante lo que hizo esta mujer. Ella fue un siervo de Dios, sí, porque es la representación de nuestro Señor. Nosotros debemos hacer un tanto, buscar el auxilio, cómo resolver y sobre todo saber esperar, porque la otra, lo que nos quiere perturbar es que queremos inmediatamente la solución. Sí. Pero hay que esperar el tiempo de Dios, y ese lapso de tiempo te edifica, te consolida Amén. la confianza, la fe, pero es un lapso en que debemos decidir y creerle al Señor, buscar esa paz en medio de esa incertidumbre, porque ahí humanamente tenemos fechas de pago, pero el Señor lo sabe, el Señor no se le escapa. Él sabe que humanamente hay condiciones Y que hay intereses. y que hay intereses. Yo quiero dar un consejo por mi experiencia. Cuando yo llegué a este país, hermana Romina, no estaba ni en el... Pero siento de Dios decirlo, porque quizás usted está pasando por lo que yo pasé. Me metí en todas las tarjetas que me ofrecieron, tarjetas de crédito. Llegué a tener 20 tarjetas de crédito y todas hasta aquí. Entonces yo trabajaba 3 trabajos para poder sobrevivir. Gracias al Señor, nunca dejé al Señor por esto, siempre lo puse en primer lugar. Pero hay gente que tiene que trabajar tanto para poder pagar sus deudas que hasta se olvidan de Dios y no tienen tiempo para Dios. Y ahí es lo peor que usted puede hacer. ¿Qué sucede? Yo vine a orarle a Dios en el altar y le dije, Señor, yo no puedo con esta carga. Ya yo no puedo con estas deudas. Hazme libre de mi adversario, porque yo no dormía, yo no podía tener una vida libre porque yo cobraba y ya mi cheque lo debía, hermana. ¿Cuántas personas están pasando por ahí en este momento? Porque no son una, son miles de personas. Y si tú estás oyendo esto, agárrate del Señor y vete, órale al Señor y dile, Señor, dame la sabiduría. Porque mira, ella no tenía nada más que una vasija, pero el Señor la hizo una empresaria de aceite. Porque el consejo sabio fue que le dijo, vete, busca, porque si solo uno tiene con tus vecinas. Ella no se quedó esperando que los mangos le cayeran en la cabeza. Tuvo que ir a buscar dónde traer
Porque Claro, es que la gente claro. piensa, Dios me va a suplir. No. Sí, no, te va a suplir, pero usted también tiene que Claro. poner su parte. Humanamente lo que Tuvieron tenemos que que hacer, correr y exacto. andar por toda por la ciudad buscando vasijas Vasijas. que llenarían aquel cuarto y el trabajo que llevaría acomodar, y luego llenar y llenar y llenar tantas que pagaron la deuda Y les quedó para y vivir. les quedó para vivir. O sea, esto se trata de buscar la guianza de Dios, la obediencia al Señor, Romina, porque ella fue obediente. Y Dios la hizo libre de la deuda, pero ok, Dios me hizo libre de la deuda y me voy a volver a meter yo en una deuda. No, Señor, yo aprendí mi lección. Qué rico es dormir y saber que no le debes a nadie, que eres libre de deudas. Eso es rico. Solamente deposita en el Señor tu carga y un día podrás decir, como le estoy diciendo yo hoy, soy libre, soy libre. Alguien me dio un consejo, consolida, yo consolidé, rompí todas las tarjetas. No, cuando me llegan unas son tentativas. Anoche me llegó una, mira que si compras un pasaje con esta tarjeta que te ofrecemos, te regalamos tantas millas y te regalamos $200. Sí, sonaba muy lindo, pero ¿y los intereses y la deuda? No. Si no hay, no se viaja. Si no hay, no compro. Es lo más sabio. ¿Sabe lo que yo hago ahora, hermana? Y se lo digo. Aprendí a ahorrar un poquito y de ese poquito yo misma me presto y yo no me cobro intereses. Entonces yo digo, ok, me antojé de esto, tal cosa. Las mujeres somos antojadas, que si zapatos, que si crema, que si esto, porque así somos. Pero yo me la voy a prestar y el viernes o la otra semana te lo pago, pero yo misma me estoy pagando, hermana. Es que pídale a Dios sabiduría, porque el enemigo, esto no estaba, ¿verdad que no? Pero Dios te va a dar una sabiduría que podrás ser una persona empresario o empresaria si tienes la sabiduría de Dios. Y cuando venga la tentación de que, mira, te vendo esto, que te doy esto, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Aprendí que soy libre en Cristo. Amén. Y si no lo tengo, me espero. Y mi esposo, que Dios lo bendiga, aprendió la lección. Él a veces ni una Coca-Cola se toma afuera, pero tiene en su meta comprarse un carro y lo quiere cash. ¿Por qué? Porque si usted viene a ver, son 30, 40 años pagando algo que nunca paga, porque son puros intereses. Así que en Dios podemos ser libres financieramente, con sabiduría y con un consejo sabio, cuando tú vas a buscar de Él y le obedeces. Así Y es. otra cosa también es que si tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Aquí va para todos, y pides prestado, por favor paga, Hay que pagar. porque tu testimonio queda por el piso. Así es. A mí nunca se me olvida que un joven vino y me pidió 20 prestados. Oiga, yo ya lo he perdonado y me acuerdo, porque no me dio amnesia. Y nunca volvió, nunca me los pagó. ¿Cómo tú crees cuando yo lo veo ahí adorando a Dios, cómo lo miro? Me robó, ¿Se me le engañó. Me engañó, me robó. Y por mucho que levante manos, el hombre no se le olvida. Y mira, me robó, me engañó, me dijo, te lo doy el viernes y no vino. Por eso la Biblia dice en el Salmo 37, ¿qué es lo que dice, hermana? Dices, los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Claro que sí, debemos estar al día con nuestras cuentas, pagar lo que hemos prestado. De hecho, bueno, nosotros debemos ser fieles cumplidores de lo que decimos. ¿Sí? Si decimos sí es sí, si decimos no es no. Y cumplir nuestras Aún con promesas. nuestra palabra. Exacto, y debemos ser ejemplo de eso, que la gente pueda decir, mire, si tal persona dice que lo va a hacer, pues lo va a hacer, porque hemos dado esa confianza. Por eso debemos mantenernos fieles a nuestra palabra, lo que decimos, damos ejemplo, ayudamos a crecer a otros. Y si hemos prestado, pues que Dios nos dé, ¿verdad? También pues las condiciones de pagar a tiempo. Y si no se pudiera pagar a tiempo, llamar a la persona, presentarle excusas, decirle, mira, tengo tal situación, pero no se me olvida, yo te lo voy a pagar, dame un tiempo, no quedarse en silencio, no voltear la cara, no A veces hacer por nada. vergüenza no dice nada y quedarse Exacto. mal. Ajá. Pero nosotros como conocedores de la palabra de Dios, por lo menos dar la cara hasta, bueno, y hacer lo posible, hacerle entender a la persona que no se olvide, que no se nos ha olvidado ese compromiso
que tenemos, ¿verdad? De saldar esa cuenta por el favor que hemos recibido, o a través de los bancos, a través de quien nos haya beneficiado en algún momento, ¿verdad? Pero así como Dios le inspiró a la hermana Rocío, pues tratar de buscar el auxilio del Señor, pues de esos créditos, dejarlos a última instancia en lo menos necesario y menos pues para cosas vanas que no se necesitan, porque a veces se gasta mucho en lo que ni siquiera se necesita. Entonces, y el enemigo te va a poner la tentación y usted tiene que cancelar, reprender. La Biblia dice que huyamos del pecado, así huye de la esclavitud de la deuda. Y esto incluye también el ser respetar a otra persona, porque si tú le engañas, ya le estás faltando el respeto. Así es. Y eso es una atadura que te va a tener ahí atado tu testimonio por el piso. Mira, fulana no paga, qué vergüenza que digan, aquella ni le prestes porque no paga, es mala paga. Eso debe ser horrible. O esa persona no tiene palabra, dice que va a llegar y ni llega. Ah, fulana, ni cuentes con ella, queda mal. Eso es, para un hijo de Dios, no es agradable. Así que Dios nos hizo libre para que seamos luz en medio de las tinieblas y tenemos que ser diferentes. Romina, en el mundo hay un demonio que se está paseando ahorita mismo en muchos hijos de Dios. Oiga, hermano, usted que está por ahí oyéndome, usted que quizás me está oyendo tarde ya, tenga cuidado de no caer en las ataduras de este demonio, que el Señor lo reprenda, que se llama, ¿cómo? Se llama Mamón. Es el demonio de las deudas, que el Señor lo reprenda. ¿Verdad? Sí, está representado pues por pecados capitales, como lo de la avaricia. En hebreo significa mamón y en griego pelenexia, que es codicia y avaricia. Pero lamentablemente la humanidad cae en eso, ¿sí? Como veníamos hablando anteriormente, y vuelven a las deudas, y en vez de salir de las deudas o salir de una, ya se endeuda con otra y se vuelve una cadena, y después se sienten oprimidos, se siente que no se pueden pagar, y bueno, ahí viene esa presión, bueno, que hasta muchos se enferman también, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, hay que buscar el auxilio con la sabiduría de Dios y poder solventar de la manera más sana posible, porque siempre pues el ámbito familiar se ve afectado. Se ve afectado cuando se están pasando por estos momentos financieros, ¿verdad? Y bueno, hay que pedirle mucho al Señor que estos demonios que puedan, no toquen tu vida, no toquen tu hogar, y que con sabiduría, exacto, porque somos los padres, son ejemplos de los hijos, de cómo manejar esas finanzas, cómo hacer las compras, y aconsejarlos. Parece sencillo, pero es uno de los grandes problemas que tiene el hogar. La finanza, la economía, el trabajo, los matrimonios, los hogares. Entonces, por eso no por demás es este tema, ¿verdad? Que uno de los ejemplos que abarcamos es las deudas, cómo resolverla y cómo pedirle al Señor, como Dios exacto, el auxilio nos ayuda, para libertarnos. Como ayudó a esta viuda, ¿verdad? A través de Eliseo, que la aconsejó, y ella fue obediente y la hizo una empresaria. ¿Por qué no? ¿El Dios a que tú le sirves no tiene el poder para hacerte un empresario? ¿Y para que salgas de esa esclavitud? Yo creo que sí. Todo es cuestión de entregarle a Él tu carga. Ok, la regué, como dicen, la metí, pero ya no lo voy a volver a hacer más. De ahora en adelante, así me tiente ahí, lo que sea. Porque mire, el enemigo, que el Señor lo reprenda, es astuto. Él quiere verte esclavizado y deprimido y atribulado. Entonces te va a decir, sí, llévatelo, me lo pagas después. Y a la semana te está llamando, págame. Entonces tenga mucho cuidado, porque eso es una soga que te enrolla. Como ayer estaba viendo una víbora que cuando la agarraron de la cabeza, él la controlaba, pero ella por otro lado con la cola lo arrollaba, y esa era la técnica, asfixiar a su presa. Yo digo que el mamón que el Señor los reprenda, asfixia a sus presas. Así que en el nombre de Jesús eres libre de deudas, eres libre de la opresión del enemigo, y cancela todo lo que puedas, como puedas, poco a poco, hágate un plan de pago, yo salgo de esto. Dios te va a dar la sabiduría, pídele a Dios sabiduría. Concluyo diciendo que si Cristo murió en la cruz para darnos libertad, en Él yo soy libre de todas las áreas,
tanto las espirituales, del pecado, de las opresiones, de temores, libre del enemigo. Todo lo que me quiera atar, yo soy libre. Y hay gente que dice, no, yo no puedo con esto, yo no puedo dejar este vicio, no puedo dejar este hombre que me hace daño o esta tóxica relación. Sí se puede. Cristo te hizo libre, no para que vivas en una relación tóxica, sufriendo o siendo abusado verbal o físicamente. Dios nos hizo libres, amén. Así que póngalo todo en las manos del Señor y confiese que Él es el que te da vida y vida en abundancia. Él también te hizo libre de enfermedades, de tribulaciones. Él te da libertad. Y en 2 de Corintios 13, 17, Romina, léame esos dos textos. Así la palabra de Dios, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Si el Señor está en mi vida, tiene que haber libertad. Y el último que vamos a leer para concluir es Lucas 4, 18 y dice así. El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones quebrados y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Eso lo profetizó Isaías y lo leyó Jesús allá en el templo. Así es, imagínate, las aflicciones antes eran de muerte para nuestra vida. Ahora, al ser libres, las aflicciones nos afirman a la voluntad perfecta de Dios. Amén. Porque a través de ella nos llena de fe, nos llena de confianza, nos fortalece, nos da obediencia y nos alimenta el amor por Dios. Así lloremos. Pero este es el propósito del Señor, que aprendamos a amarlo a través de esa circunstancia, pero es tu decisión y la mía, en la libertad que nos da nuestro Señor Jesucristo, decidir amarlo y seguirlo. Amén. Bueno, esto ha sido todo por hoy, se nos acabó el tiempo, esperando que sea de bendición. Quiero decir algo para especificar. Recibí una llamada de alguien que me llamó, que dijo que estuvo hablando conmigo en la radio. Durante el programa nosotros estamos en la radio, pero hay otros programas y hay otros locutores. Entonces, cuando usted hable, tiene que ser en el tiempo que estoy, de 8 a 9 de la noche todos los miércoles. Yo le voy a dar mi WhatsApp para que me llame, pero tiene que especificar de qué programa usted o yo. Con mucho gusto vamos a orar por usted si necesita oración, si necesita consejo. Pero tiene que decirme cuál programa usted estaba oyendo, porque una persona me dijo, yo hablé con usted, usted habló conmigo, pero no era yo. Entonces quiero ser específica que nuestro programa sale todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Así que puede escribirme a mi WhatsApp al 1609-233-8196 y con mucho gusto desde ahí yo le voy a contestar personalmente. Bien, se nos fue el tiempo, Romina. Así es. Nos despedimos, le damos gracias a Dios por el privilegio, porque esta palabra nos edifica a nosotros y luego nosotros la compartimos. Ayúdeme a predicarla, dígale a la gente que nos pueden seguir con Roku TV, con Fire TV y también en la web, ¿verdad? www.radiocristolapiedraangular.org o en las redes sociales como el Facebook. O también en la de Cuenta Conmigo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima semana. Se despide su hermana Rocío González y Romina Humana, y bendiciones para todos. Hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos. Llámenos al 69-233-8196. O escríbanos a Cuenta Conmigo nj@yahoo.com. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora del este.